Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a revisar el capítulo 14 del libro de Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, el cual lleva el título Las décadas de crisis. Bueno, el capítulo señala que a partir de los años 70 empieza a haber una crisis del modelo keynesiano que había dominado las políticas desde las políticas económicas en Occidente al menos y en gran parte del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la etapa, con lo que ya vimos de la Edad de Oro. Entonces lo que dice Hobson es que el ritmo económico, el ritmo de desarrollo económico se empieza a ser más lento. Pero el comercio internacional crece, sí, pero el crecimiento ya es más lento, ¿no? Entonces los países capitalistas eran más ricos que en los años 70, a finales del siglo, o sea, hubo un incremento de la riqueza, pero a costa de la desigualdad. Entonces tenemos un crecimiento, hay un mayor comercio internacional, la economía crece de manera más lenta y la desigualdad se hace más pronunciada, ¿no? Esto es lo que empieza a suceder a partir de la década de los años 70, ¿no? Entonces, este, lo que empezó a suceder también es que sigue este crecimiento ralentizado, ¿no? Pero los problemas digamos, que se identificaron como causas de la Segunda Guerra Mundial empiezan a resurgir, ¿no? Los que se dieron antes de la guerra y propiciaron el surgimiento de la Edad de Oro del estado del bienestar, que son la pobreza, la inestabilidad, la miseria, el desempleo y la desigualdad, empiezan a resurgir, ¿no? Y eso está relacionado pues también con la explosión demográfica, otro de los temas que ya vimos, ¿no? Entonces, hay una explosión demográfica, hay un crecimiento económico, sigue habiendo un crecimiento económico un poco más lento, pero ya empieza a surgir otra vez la pobreza, inestabilidad, miseria y desempleo. Entonces, hay una crisis del modelo keynesiano. Entonces viene un debate, un nuevo debate entre keynesianos y neoliberales, ¿no? Los keynesianos argumentaban que se tenían que mantener los salarios altos para tener el pleno empleo y la estabilidad y el estado de bienestar. Creaban la demanda, ¿no?, del consumidor que alentaba la expansión. Crear más demanda era la forma de afrontar las depresiones económicas, eso es lo que decían los keynesianos. Y los neoliberales decían que el keynesianismo dificultaba al gobierno y a la iniciativa privada controlar la inflación, recortar los costes, los cuales producen el beneficio y que es el verdadero motor del crecimiento económico. Entonces empieza a haber una discusión a partir de los años 70 entre pues, políticas de keynesianismo, es decir, proteccionistas de estado de bienestar, y los neoliberales, que es reducción del Estado y bueno, recargar el crecimiento económico en la iniciativa privada. Entonces, en la década de los 70 se triunfan en este debate los neoliberales, ¿no? Y esto se ve en los premios Nobel de Economía, ¿no? En 1974 se le da el premio Nobel a Hayek y en 1976 a Milton Friedman. Y aquí es muy importante porque el nuevo modelo económico neoliberal se empieza pues a aplicar o a experimentar el nuevo modelo en Chile, ¿no? O sea, después del golpe de Estado de Pinochet, Salvador Allende, pues se empieza a aplicar estos modelos de economía neoliberal, ¿no? La Escuela de Chicago, como se le conoce, en un Estado no democrático. Esto es muy interesante porque la transición, digamos, lo que va acompañado con el neoliberalismo es la democracia liberal. Pero su primera aplicación se da en un Estado pues no democrático, como fue el Chile de la dictadura militar de Pinochet, ¿no? Pero bueno, en la década de los años 70, en términos de los debates, triunfan los neoliberales y esto se ve reflejado en los premios Nobel de Economía. Y entonces viene un progresivo cambio de modelo económico, ¿no? En los años 70, pues los gobiernos esperaban que las recesiones pasaran y la única alternativa que se ofrecía era la propugnada por la minoría de teólogos ultraliberales, ¿no? Entonces, pues ya los gobiernos pues no sabían muy bien cómo afrontar esta recesión, esta caída en el crecimiento, y quienes les brindaban una alternativa eran los ultraliberales. Entonces ya para la década de los 80, pues ya es cuando se da otra vez el modelo, del neoliberal, ¿no? Entonces en los 80 deja de existir el crecimiento que permitió el aumento conjunto de rentas y ganancias, mantener el estado de bienestar solo era posible reduciendo el nivel de vida de los trabajadores, y a partir de la década de los años 80 los neoliberales empiezan a dominar las políticas gubernamentales.
En este mismo contexto se da la década perdida en América Latina, ¿no? Que es, se le conoce así porque es una década de crisis económica muy fuerte, digamos que es la región que más resiente el cambio del modelo económico al neoliberalismo, ¿no? Y bueno, este cambio del modelo económico, esta crisis del keynesianismo y pues esta entrada del neoliberalismo, esta crisis y cambio de modelo económico, pues tiene consecuencias políticas que se empiezan a notar a partir de los años 70, ¿no? El primero pues es la crisis del Estado-Nación. El Estado se empieza a reducir, las instituciones del Estado se empiezan a hacer más pequeñas, empieza a haber crisis identitarias, ¿no? Además hay una fragmentación política, que esto es muy interesante, porque empiezan a surgir movimientos como los ecologistas, las feministas y los nuevos movimientos sociales. O sea, cada vez la política ya no es liberal, es conservadora, sino ya está cada vez más fragmentada, ¿no? También dentro de las consecuencias políticas, dice Hobsbawm, que durante las décadas de crisis las estructuras políticas de los países capitalistas democráticos, hasta entonces estables, empezaron a desmoronarse. Y las nuevas fuerzas políticas que mostraron un mayor potencial de crecimiento eran las que combinaban una demagogia populista con fuertes liderazgos personales y la hostilidad hacia los extranjeros. Esto tiene que ver con el hecho de que pues, hay una reducción económica, entonces pues hay que proteger primero a los nacionales y entonces empieza a haber una hostilidad hacia los extranjeros, ¿no? Pero también es esta lógica demagógica, populista, de discursos de ricos contra pobres, que ese es la base de los discursos populistas y de liderazgos personales, ¿no? Dentro de las consecuencias económicas, también a partir de los años 70, pues empieza a haber una relación entre la tecnología y el desempleo, porque pues, hay acelerados cambios tecnológicos que hacen, ¿no? Dice, cuanto más avanza la tecnología, dice Hobsbawm, más cara resulta el componente humano de la producción comparado con el mecánico. Entonces, la tecnología empieza a generar desempleo. También en la década de los 80 hay un aumento de la deuda, particularmente en los países en vías de desarrollo. Hay privatizaciones y bueno, y hay crisis económicas en los años 90 que fueron, digamos, como los primeros crisis visibles del nuevo modelo económico, ¿no? Y los efectos tequila y las crisis económicas que se creaban a nivel global y de manera escalonada. Ahora, dentro de las consecuencias sociales, también es muy importante, señala Hobsbawm que, bueno, leeré lo que dice Hobsbawm, dice, el tercero de estos fenómenos tal vez corresponde a una respuesta a la revolución cultural de la segunda mitad del siglo, es decir, el tercero es, bueno, políticas, económicas y este tercero, ¿no? Sociales. Esta extraordinaria disolución de las normas, tejidos, valores sociales tradicionales que hizo que muchos habitantes del mundo desarrollado se sintieran huérfanos y desposeídos, dice. El término comunidad no fue empleado nunca de manera más indiscriminada y vacía que en las décadas en que las comunidades en el sentido sociológico resultaban difíciles de encontrar en la vida real. Y entonces se hablaba de la comunidad de las relaciones públicas o la comunidad gay, ¿no? Que son términos que se utilizan, pero que en realidad, en términos sociológicos, pues no existen esas comunidades, ¿no? No hay un vínculo entre esas comunidades. Solamente se utilizan para referirse a un conjunto de personas que no están agrupadas o que no tienen unos vínculos estrechos entre ellas. Entonces hay una crisis brutal de valores, que es la consecuencia que se nota de la revolución cultural que se dio después de la Segunda Guerra Mundial y que empieza a tener sus efectos de manera muy, muy marcada en las décadas de crisis, ¿no? Y también surgen las políticas de identidad, dice Hobsbawm. En los Estados Unidos, país propenso a autoanalizarse, algunos autores venían señalando desde finales de los 70 el auge de los grupos de identidad, agrupaciones humanas a las cuales una persona podía pertenecer de manera inequívoca más allá de cualquier duda o incertidumbre. Por razones obvias, la mayoría de estos apelaban a una etnicidad común, aunque otros grupos de personas que buscaban una separación colectiva empleaban el mismo lenguaje nacionalista, como cuando los activistas homosexuales hablaban de la nación de los gays. Entonces, las políticas y la identidad, o las políticas de identidad empiezan a surgir también en esta edad de crisis y están vinculadas con la crisis justamente de los valores y del modelo de familia tradicional que se dio con la revolución cultural. Entonces, como la gente ya no tenía identidad, empezó a buscar identidad en grupos, ¿no? Y eso lo vemos ahora como de manera como muy clara, por ejemplo, con la identidad hasta de género que ha llegado hasta estos momentos, ¿no?
Bueno, pues esto es todo bueno, algunas de las partes más importantes que señala Hobsbawm en este capítulo. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, que estén muy bien.